Hola, un abrazo muy fuerte para todos. Bienvenidos a esta entrega de Budismo con Todo, porque tiene que ver con todo y hoy es una entrega especial, porque me acompaña un amigo ya regular del podcast, César. Un gran placer volver a conversar contigo. Agradecido que siempre tienes ese lobby de participar en este escenario. No, bueno, para mí un placer, Luis, estar con toda la audiencia, con la gente que nos sigue, de este espacio maravilloso, porque de alguna manera seguimos aprendiendo. Así es. A través de Budismo con Todo. Y bueno, yo vengo con bastantes preguntas, interrogantes. Qué fino. Y sobre todo ya con una mochila de experiencia. Exacto. Sí. Porque hace poquito se cumplió 2 años de mi primera visita al Caribe. Qué fino. Donde comencé la práctica de Budismo Nichiren. Y bueno, hay un antes y un después. No es mágico, pero definitivamente sí hay cambios que a veces cuesta a uno reconocer, pero que los va sintiendo. Buenísimo, buenísimo. Sí, básicamente hace unos días me comentaba. Hoy se están cumpliendo 2 años, ¿no? De esa primera reunión. Para los que quieren tener más detalle, en el canal de YouTube está la primera entrega que grabamos con César ya hace algunos meses, donde él contaba eso. Pues un día conoció a una amiga, esa amiga le dijo, 20 que necesito que conozcas esto, llegó y ese día se hizo una hora de Daimoku, eso así, a propia voluntad. Y desde ese día no dejaste de llegar, no dejaste de asistir. Así que, bueno, chévere. Cualquier cosa vamos soltando detalles de todo ese proceso, pero cuéntame al día de hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes con todos estos 2 años que han pasado? Lo que más me impresiona es que desde aquel primer día de mayo del 2023 a la fecha no ha pasado un día donde yo no haga Daimoku. Excelente. Puedes que hagas más, que hagas menos, que te sientas con más energía o con menos energía, pero consecutivamente lo he hecho. Entonces hacerlo de manera consecutiva y darte cuenta de que algo que ya yo pensaba, pero que a lo mejor no lo había digerido o que no lo entendía, que es la disciplina. Perfecto. Que tú puedes tener muchas ganas de hacer algo, pero si no eres disciplinado, la motivación se te va. Entonces, entender que, bueno, hay días que te va a costar hacer Daimoku, porque no es una mentira. No sé, tienes la energía vital baja o estás atravesando por una situación que te cuesta digerir, pero la disciplina de hacerlo, bueno, yo voy a superar esta situación o este desánimo o esta baja de energía con el mismo Daimoku. Y eso es algo que a mí me ha impresionado, porque hay otras cosas que me cuesta muchísimo hacer. Okay. Pero con el Daimoku hay un compromiso. Es como se marcó algo en tu vida. Y hay que reconocerlo, que creo que ese es uno de las principales muestras de cambio que tienes con tu vida cuando llegas a la práctica. Excelente. Comprometerte con algo que te hace bien, que es para el beneficio tuyo y de los demás y de tu propio entorno. Y bueno, ha sido buenísimo. Maravilloso. Creo que esto que estás comentando es básico y fundamental en la forma en que uno se da cuenta que va transformando. Es decir, ¿qué tanto puedo darme cuenta de haber cambiado qué cosa, ¿no? Y esto es inevitable cuando miras hacia atrás y haces ese recuento, ¿no? Y la disciplina, como dices, es parte integral, pues, de poder transformar cualquier cosa. O sea, cualquier cambio que quieras realizar en tu vida implica disciplina. Alimentación, condición física, y si hablamos de condición de vida, pues mucho más todavía, ¿no? Así que el lograr esta persistente disciplina en la práctica diaria de hacer Daimoku es algo que tiene un impacto contundente e inmediato en tu vida. Y eso se va viendo con el pasar del tiempo, ¿no? Y luego, además que lo vas viendo así, y lo he hablado contigo en otras oportunidades, en reuniones, cuando nos encontramos, que tú mismo me dices, tienes que darte cuenta de los avances que has tenido, porque si es verdad que yo me doy cuenta, por ejemplo, del tema de la práctica, del compromiso, del espíritu de seguir aprendiendo y conociendo, porque hay términos que todavía no sé cómo se comen. Claro. Pero que luego también cuando entras en un momento como de descanso contigo mismo, dices, ¿de dónde salió la energía para que yo salga a caminar, suba el Ávila, viaje, enfrente las cosas que hay que enfrentar y decir, bueno, hoy no lo pude hacer, pero mañana lo voy a hacer? Y caes en cuenta de eso y dices, aquí hay otra sensación que yo no conocía o que yo no le daba valor.
Entonces, haces el ejercicio y dices, bueno, esto es el Daimoku. Bien. Es la convicción de que sí, vas a recibir o te vas a conectar con cosas que no son tan positivas, pero Mm, de alguna manera comienzas a sortearlas. mm, Y hacerte la pregunta también coherente de, ¿estoy practicando bien? ¿O mm. estoy recibiendo toda la información, todo el estímulo correctamente? Ok. Porque también llegas a ese punto donde no sé si esto lo estoy haciendo bien, si no lo Ujú. estoy haciendo, pero yo voy a seguir. Ok. Y en algún momento voy a tener la respuesta de, Muy bien. de, Muy de bien. cómo lo estoy asumiendo. Muy bien. Creo que eso es parte integral de lo que es fe. O sea, tener fe de una u otra forma implica, quizás no estoy completamente seguro, pero confío. ¿No? Confío en quien me lo dijo, confío en donde lo leí, que dice que siga haciendo esto, ¿no? Y me esfuerzo por hacerlo, mantenerlo, y de una u otra forma el estudio apoya a que eso que no entendías al principio, bueno, fíjate, sí pasaba por esto, ¿no? O sea, la transformación ocurrió por esto que dice acá, ¿no? O sea, creo que se van como juntando muchas cosas en esa determinación de avanzar, en esa determinación de aprender, porque eso es lo importante, ¿no? La diferencia en el budismo hay un término que habla de una fe ciega que no debe existir, ¿no? Que es esta que eventualmente se tergiversa, es decir, bueno, yo no entiendo, pero yo le doy, y yo sigo, y sigo sin Claro, entender, no sé qué está pasando, pero yo sigo, ¿no? Esa fe ciega no es positiva, ¿sí? Sino por el contrario, debe existir una fe proactiva, una fe de decir, quiero seguir averiguando, quiero seguir conociendo, quiero seguir investigando qué es lo que propone el budismo y qué dice para yo seguir entendiendo cómo funciona mi vida y el resto del entorno, ¿no? totalmente. Y además es importante para, bueno, quienes se acerquen por primera vez Mm, al budismo Nichiren o quieran conocerlo solo por ujú, curiosidad, que la misma práctica te va a llevar a ti, y hablo desde mi experiencia, a querer entender cómo lo estás haciendo. O sea, no solamente por un resultado, sino porque no es lo mismo tu postura frente al gojonzo derrotado, triste, exacto, que la puedes tener, ¿no? No digo que ujú, no la tengan. Pero cuando lo haces con otra determinación, exactamente. bueno, sí, estoy molesto o me siento mal, pero que igual lo haces convencido de que a pesar de ese estadio, con el Daimoku lo vas a superar. Perfecto. O que vas a encontrar la respuesta para por qué me estoy sintiendo así o por qué no estoy entendiendo esto. Mm, Y en estos momentos estaba por una situación y mágicamente he mm, recibido mensajes de otros miembros, practicantes, que no tienen nada que ver incluso a nivel de cercanía, ujú. sobre cómo entonar, sobre Bien. cómo hacer el Daimoku cuando te está pasando esto. Mm, Y son situaciones que se asemejan mucho a lo que estoy viviendo. ok. Entonces, bueno, definitivamente hay una conexión muy importante porque no es que te van a tocar la puerta y te van a Ok. dar una respuesta, pero hay como detallitos que Que van aparecen. apareciendo. Exacto. ¿No? ¿Y cómo vives eso? O sea, ¿qué has encontrado hasta ahora? Eh, lo vivo como si fuese la primera vez, como si no Ok, tuviese los 2 años. ok, Cada vez que me pasa algo así, digo, esto es increíble, ok, ok. porque no deja de asombrarme. Y a Mm, lo mejor creo que eso es lo que enciende más el motor de la fe, mm, porque tú como tú lo decías, uno tiene la fe, uno sigue creyendo, pero en algún momento dice, yo no sé en qué momento voy a tener un resultado exacto, o voy a tener una respuesta. Y a exacto. veces quisiera que fuese inmediata y no es así. Exactamente. Ok. Y en el momento que menos lo esperas, Muy bien, te llega, muy te llega bien, una respuesta, te llega una persona con una palabra de aliento bien. o se resuelve una situación que te está apremiando. Entonces, es como mantenerse firme, Mm, con gratitud mm, y dispuesto a recibir también, perfecto. porque tú estás dando, cuando tú haces Daimoku, yo siento que uno también otorga mucho. Mm, O sea, es como, y corrígeme si ujú, estoy ujú. diciendo algo descabellado, Dale, pero como una retroalimentación, claro. porque también es tu visión, tu idea, Mm, tu misión, ujú. y ver cómo te puedes conectar con ese máximo potencial y, bueno, recibir lo que Totalmente. te corresponde por Mm, ese trabajo que estás haciendo. totalmente. Fíjate, sin profundizar mucho en esta teoría, porque es una teoría de un concepto budista, se dice que el Gohonzon tiene unas características, ¿sí? Que son las características del Buda. Pero hay una que no tiene el Gohonzon, que es la fe, porque la fe la pones tú, ¿sí? Entonces, en esta interacción y esta conexión que tienes con tu pergamino, está ese intercambio que bien dices, ¿sí?
es un espejo, pero tú estás en ese intercambio recibiendo esas características del Buda. Entonces tú estás percibiendo o recibiendo eso que en un momento te sentías carente. Determinación, fortaleza, sabiduría, convicción, aprendizaje, ¿no? Es decir, eso en esa interacción que vas teniendo con ese pergamino que representa la budeidad, es un intercambio, es una simbiosis de tú estás poniendo tu fe, pero estás recibiendo también estas características que te permiten sentirte más empoderado. ¿Okay? Es bastante interesante Sí. es conocerlo, ¿no? Porque también Sí, cuando... y son términos que poco a poco se van a ir profundizando cada vez más y me refiero a que dentro de lo que es la preocupación, porque es una preocupación de la SGI, y se ocupa, no solamente se preocupa, sino se ocupa, la SGI me refiero a la organización en el mundo, la zona que hay internacional, quiere como que establecer parámetros muy sólidos con respecto a qué expone el budismo, o sea, a nivel de teoría, ¿sí? Entonces, ¿qué significan los 10 estados? ¿Qué es la causa y el efecto? ¿Qué significa la unidad del individuo y su entorno? Entonces, va estableciendo de manera progresiva una especie de unificación de criterios, que no salga solamente de lo que a nivel cultural el Japón expuso o se expuso desde el Japón. No, no, no. Esto tiene una explicación que se aplica a cualquier sociedad, ¿sí? Entonces, en esa medida hay términos que son más básicos que otros. Entonces, de esa perspectiva, la SGI intenta ir año tras año como que actualizando estos términos, ¿sí? Entonces, cuando te hablaba de este término, las propiedades del Gohon son a nivel de las propiedades del Buda, son cosas que pertenecen como que ahorita no nos preocupemos tanto por eso, vamos a hacer que la gente entienda que es la mejor en el que coño, no, para que eso es lo que le va a dar resultados, ¿sí? Así que progresivamente se irán trabajando cada uno de esos temas y términos. Pero, otra vez, es algo que para quien tiene Gohonzon, es importante como que profundizar en ese pergamino tiene una función. Por algo lo tengo, por algo la gente que lo tiene se preocupa en que otros lo tengan. Por algo Nichiren se preocupó en hacerlo, ¿no? En hacerlo un pergamino. Si no te decía, sigue entonando mejor en Ikkyo, dale ahí. Dale que con eso ya, que de hecho es así. En la carta que se llama El logro de la obediencia en esta existencia, dice, solo hace falta que entonen a mejor en Ikkyo. Entónelo y repítalo. Y eso es lo que va a extraer su potencial de Buda inherente. Pero después de un tiempo, 50 años después, dice, perdón, 20 años después, hay que inscribir un pergamino. Hay que dejarle un pergamino a donde la gente pueda devocionar su fe. Y por eso es el Gohonzon, ¿no? Entonces, tiene un concepto, tiene una razón de por qué ese papel dice lo que dice, porque eso está, por qué tiene esos caracteres y no tiene otros, ¿no? Entonces, progresivamente, la idea es que quien comienza a practicar y decide ser budista, decide tener Gohonzon, vaya como profundizando en estas cosas, ¿no? Eso no es un santo, ¿no? No es un papel mágico, no es un amuleto, ¿no? Tiene un sentido. Entonces, la medida que uno le ponga a la velocidad en que se va preocupando en aprender, porque esto se trata de esto, de aprender, es proporcional a mi deseo de avanzar en mi... ¿sí? Claro. Ok. Y que, por ejemplo, eso que estás tocando me parece muy importante porque culturalmente, a diferencia de donde nace el budismo con esta parte del mundo, es como muy fácil tratar de hablar de fe cuando tu fe va puesta sobre algo, sobre un objeto, una imagen. No es una crítica, es una comparación que he tenido en los últimos meses. Bien. Y en cambio con el budismo, o sea, sí, hay un objeto de devoción, está la ley mística, pero es que además tienes que entender, tienes que estudiar, ¿no? Con todo respeto, el que estudia el catolicismo tiene una historia y se basa sobre esa historia, pero en el budismo hay que profundizar términos que pueden ser muy densos y que no son tan sencillos. Entonces, a veces eso puede distanciar a una persona de interesarse a practicar o no. Y me ha pasado con personas que me preguntan, pero cuando le digo es que hay que profundizar en este tema. Y ya sientes un poco como, no, esto es muy profundo para mí. Mira, eso que tocas es muy, muy interesante, fíjate. Sí, es importante aprender, conocer, investigar, profundizar, ¿no? Pero eso en realidad vale para cualquier religión, para cualquier filosofía inclusive. Vale, tengo que aprender, tengo que profundizar, tengo que investigar, tengo que conocer. Y eso depende únicamente de mí, porque el hacerlo obligado ya, ¿sabes? Marca una intencionalidad diferente, ¿no? Sino que
Si surge de mí profundizar, el beneficio que estoy atrayendo, la buena fortuna que estoy grabando es distinta, ¿no? A que si lo hago obligado. Sin embargo, y creo que lo habíamos hablado en alguna oportunidad, lo que sí sé es que en una de las entregas del podcast, de este y del podcast paralelo que se llama Historia del Budismo, que grabo con mi papá, sí íbamos tocando esto. En el budismo hay una importancia particular en la fe sobre el conocimiento o el conocimiento per se, que es distinto a sabiduría. ¿Sí? Ok. Es decir, no se niega el conocimiento por lo que estamos hablando. Es importante aprender, buscar, investigar, conocer. Sin embargo, en la propia historia del budismo desde sus inicios, el Buda Sakyamuni estableció desde el principio, desde las primeras etapas de su enseñanza, esta diferencia. Si usted se preocupa únicamente por la acumulación de conocimientos para entender, usted no va a lograr la budeidad. Okay. Y así eran los inicios. Llegamos al Sutra del Loto y dice, no, todos tienen el potencial de la budeidad, todos van a canalizar la budeidad, van a llegar a manifestar la budeidad teniendo fe. ¿Sí? Después llega Nichiren, es mucho más contundente, la fe en el Nam-myoho Renge-kyo. La fe en el Nam-myoho Renge-kyo, algo Honson, lo que le permite a usted manifestar su budeidad. Entienda o no la esencia de lo que promueve la filosofía o la teoría budista, la teoría extraordinariamente extensa del budismo, porque cuando leemos a Nichiren y tú lo has tenido de primera mano, porque claro, César es de los que agarra una frase de las frases de Gosho diaria que se comparten y me dice, mira, esto no lo entendí del todo, ¿no? Y entonces, listo, conversamos sobre qué significa eso. Pero aunque uno no lo entienda al principio, ¿sí? La base y la premisa está en que si Nichiren, que propuso que el Nam-myoho Renge-kyo es lo que me permite manifestar la budeidad, pero además me está ofreciendo estas distintas formas en que entiendo la vida, yo voy a aprovechar también eso, ¿no? Claro. Y investigo y aprendo, sin dejar de lado que la práctica principal es el hacer Daimoku, lo que has logrado durante todos estos 2 años. Exactamente. ¿Okay? Quiero que me comentes un poquito más cómo va tu proceso de aprender, conocer, en dónde hay ganas de profundizar, porque justamente de una conversa que tuvimos, en esta entrega, unas cuantas hacia atrás, hay una que si no me equivoco llamamos retornar a la fuente, algo así, que surge por una inquietud que me planteaste, ¿no? Sí. ¿Por qué hay otros budismos Nichiren? ¿En qué se diferencian uno de otro, ¿no? Y bueno, en una entrega con Najo me permití profundizar sobre ese tema, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sucedió para que hayan distintas tendencias Nichiren? Por una conversa contigo. Pero ¿cómo va este asunto? No solamente con ese tema, sino con qué otro tema va el proceso de aprender y de profundizar. Bueno, es que es profundo, ¿no? Uno quiere profundizar y aprender. Yo, por ejemplo, me pregunto mucho, y no es desde una duda, el hecho de cómo, con la entonación del Nam-myoho Renge-kyo, o sea, no es la pregunta de cómo atraemos la buena fortuna, sino cómo las cosas realmente comienzan a cambiar. Entonces, entiendo que el cambio es de uno, pero definitivamente hay un impacto contundente en el entorno. Entonces, eso todavía no es que no lo entienda como incrédulo, pero es como que esto lo logré yo. O sea, realmente lo logré yo con el Daimoku. Bien. Y en ese punto puedes como sentirte minimizado, pero después dices, no, pero sí lo logré. Exacto. ¿Cómo lo hice? Claro, no, o sea, no sé cómo lo... Eso. Al final es tú decir, ya va, eso cambió, pero de verdad fue por mí. Exacto. ¿No? esa es la parte. Esa es la parte. Fíjate, me parece que es genial comenzar esta interacción con la frase de Yo Soy Todo. Cuando comienza la novela de La Revolución Humana, que decía, bueno, en realidad la frase de Yo Soy Toda tomada por Daisaku Ikeda, ¿sí? Que dice, la revolución humana de un individuo, de tan solo un individuo, puede transformar el destino de su sociedad, de su nación e inclusive de la humanidad entera. Okay. La revolución humana de un individuo. Otra vez, hablando de la vida Yo Soy Toda, pero la frase es de Daisaku Ikeda, ¿ok? Y ese impacto, ¿sí? Demuestra o establece que eso que tú has vivido es columna vertebral de lo que significa la transformación de la vida de un individuo. Su transformación
impacta en su entorno. ¿Ok? El término que habla de la unidad del individuo y su entorno es una forma teórica de explicar ese proceso de la revolución humana. Es decir, la condición de vida del individuo está vinculada a la condición de vida de su entorno. Ok. Por eso la gran premisa de si no te gusta tu entorno, pues tienes que cambiar tu vida, porque tu entorno es reflejo de tu vida, sea donde sea que vivas, sea donde sea. Okay. La condición de vida del entorno no implica forma, paredes pintadas, casas bien hechas, techitos que no se filtra el agua. No, eso va mucho más allá, ¿sí? Va a qué se respira, qué predomina en el entorno desde la perspectiva de lo humano. Okay. ¿Sí? Cuando no me gusta mi entorno es porque obviamente no me gusta qué vínculos vivimos. Hace ya bastante tiempo hablábamos. César me decía, a mí no me gusta que yo salga a la ventana de mi casa y vea el desorden que veo, ¿no? Exactamente. En el lugar donde estabas antes, ¿no? Ajá. Y hay una experiencia muy bonita, una francesa, publicamos hace muchísimos años en el Sequio Criollo, en el Sequio de Venezuela, la revista de Venezuela. Se publicó una experiencia de una dama francesa Okay. que se mudó a un lugar, no sé si te la comenté, pero se mudó a un lugar donde existía, o sea, en su calle, ¿sí? En el propio edificio, el patio del edificio era un taller mecánico. Okay. Porque el mecánico agarró el patio para arreglar sus carros. A frente había un bar que se quedaba hasta muy tarde y habían peleas propias de, ¿sabes? Gente que Sí, que tomaba mucho. En la otra esquina había una casa de citas, ¿sí? Entonces todo el entorno era muy desagradable. Y ella obviamente quería salir de ahí con urgencia. Con urgencia. Y conversa con alguien de la Socacay de Francia y alguien le dice, deberías caer en cuenta en que no estás respetando a las vidas que participan ahí, que están ahí involucradas, ¿sí? Esa gente también tiene 10 estados, también sufre y obviamente también tiene el potencial de budeidad. En el momento en que tú caigas en cuenta que esa gente merece recibir tu Daimoku para que sean felices, ese entorno va a ser distinto. Estoy parafraseando. Claro, ¿okay? claro. Pues ella con mucho proceso reflexivo se propone hacer eso. Y se propone hacer Daimoku por la felicidad de la gente de su comunidad. Y la transformación fue tal que el taller mecánico se fue. El señor mecánico no es que lo botaron y desapareció, no, consiguió un lugar donde poner su taller. Okay. ¿sí? La licorería enfrente o el bar del frente pasó a ser un restaurante familiar. O sea, cosas así, ¿ok? Toda su calle se transformó en otra cosa. Con su solo cambio de corazón de determinarse a enviar Daimoku por todas las vidas que estaban involucradas en su comunidad. Eso otra vez, eso fue hace ya bastantes años publicado en el Sequio de Venezuela, pero además ya tenía cierto un par de años que se publicó en Francia. Otra experiencia muy bonita aparece en la versión anterior de la exposición de Semillas de Esperanza. ¿Sabes qué esta? Que conoces de primera mano. Sí, totalmente. Se llama Semillas de Esperanza y de Acción. La versión anterior se llamó Semillas de Esperanza. Okay. Pasos hacia el cambio, perspectiva de sostenibilidad, creo que era el nombre completo. Y en esa exposición también habían relatos, ¿sabes? Experiencias. Ajá. ¿sí? Y te estoy hablando del anterior que se inauguró en 2010 y estuvo hasta 2019, 2021-22 que se releva por esta que estamos ahorita teniendo. En ese anterior había un relato de una chica de Inglaterra. No me acuerdo si es de Manchester, de verdad no recuerdo si es la ciudad, ¿ok? O de un barrio de Londres. Pero ahí dice que ella se dio cuenta de que su barrio, su comunidad, era muy seca, muy fría. Nadie se saludaba. Está de más decir que Londres es frío. Ya, exacto, ¿no? ya de por sí el clima, ¿no? Bastante nórdico. Exacto, pero su sensación era, a nivel humano, había mucha carencia de intercambio, de vínculos afectivos para querer realmente que otro sea mejor, sea feliz, ¿no? Claro. Y ella propuso lo que nosotros conocemos como una verbena. Y comenzó a promoverlo de manera regular. Y dice que de manera progresiva, la gente que participaba, al principio eran pocos los vecinos, bueno, aquí está, yo contribuyo con esto. ¿no? Y progresivamente comenzaron a participar más y más, al punto de que toda su comunidad comenzó a vivir un vínculo humano diferente. Okay. Y otra vez, eso es confirmando los dos casos, que la revolución humana de un individuo puede impactar a toda su sociedad
su nación y la humanidad entera. Esta frase de Daisaku Ikeda se vivió con la experiencia de Yosei Toda, que su propia transformación impactó a todo el Japón, ¿sí? Daisaku Ikeda, él mismo, su propia revolución humana, impacta al mundo para hacer que el Namio Renge-kyo llegue a 192 países y territorios. Pero estos ejemplos son como más vivos en la sociedad, la comunidad, ¿no? Esta dama se comprometió y cambió su calle. La otra se comprometió y cambió su barrio, ¿sí? Son cosas que el budismo dice, eso pasa. La vaina es que uno se lo cree. Total, total. ¿No? Entonces, digamos que lo que uno más entiende es, yo soy un individuo que estoy en un entorno complicado, triste, donde no hay, las casas son feas, hay delincuencia, ¿no? Mal comportamiento. Mal comportamiento. Entonces, por eso yo soy triste. Porque ese lugar es así, yo no puedo ser feliz, ¿no? Porque esas circunstancias son de esa forma, es imposible que yo me pueda sentir bien, ¿sí? Entonces, eso, que la teoría del Eisho Funi o de la unidad del individuo y su entorno se vive porque el entorno influencia al individuo, ¿no? El entorno hace que el individuo se sienta tal o cual. Claro. Pero resulta que de la otra vía también funciona, porque eso es ida y vuelta. Ok. Entonces el individuo también influencia a su entorno. El asunto es que o no se lo cree o no siente la potencialidad real de ejercer esa influencia, ¿sí? Entonces, cuando un individuo termina por caer en cuenta que, claro, si esto pasa de esta vía, para la otra vía también. Yo me voy a proponer que en este entorno que no me agrada, comiencen a suceder cosas que sí me agradan, ¿no? Y listo, transformo mi vida, transformo mi corazón. Comienza por ahí. Ok. Transformo mi corazón. Comienzo a sentir que estos son seres humanos, que también tienen sus 10 mundos y también tienen la budeidad. O sea, porque el budismo tiene los 10. Tengo que creer que también tiene la budeidad. Entonces yo hago Daimoku para enviarlo a su budeidad. Yo no le voy a cambiar la vida, pero como yo comienzo a trabajar mi budeidad, comienzo a irradiar energía que surge desde la budeidad. Y eso inevitablemente impacta en todo, en esto, en las mesas, en todos los objetos y en la gente, y por supuesto, también. Así que progresivamente comienza a cambiar el entorno cuando yo transformo esa capacidad reflexiva de decir, yo cambio mi vida e impacto el entorno. Aquí en esta comunidad lo sabes, porque ya tienes 2 años viviendo en esta comunidad. Es una comunidad de 1000 familias, 800 familias, ¿sí? Y hay 50 familias con Gohonson, ¿sí? No es el 10%, que sería 80, ¿sí? Pero no está tan lejos. Claro. Y es una comunidad que se respira, que se vive, un aire ligeramente tranquilo, diferente, hay una cierta disposición a trabajar por y para el bienestar común, etcétera, etcétera, ¿no? Que llega un desadaptado y pone música de alto volumen a las 11:30, pasa, pero antes pasaba mucho más. Claro. Ahora pasa menos, ¿no? De hecho, una experiencia que tú estabas. Ajá, el domingo tuvimos la reunión. Sí. Este fin de semana tenemos una reunión, César llega, eres uno de los primeros que llegó, y de repente no había pasado, pero ese día llegó un carro a probar el equipo de sonido nuevo. Totalmente. ¿Ah? Con buen sonido. Un buen sonido, porque el volumen hacía que retumbara en las ventanas. Estábamos por terminar el Daimoku para hacer el gong y comenzar el diálogo, ¿no? Y yo, pues, me permito escribirle porque conozco a uno de los chicos que estaba en el entorno. Tengo una reunioncita en la casa hasta el mediodía. Dame la segunda, bájale un poquito al volumen, porque ya después de mediodía se acaba. Claro. ¿no? Como diciéndole, coño, contribuye. Colabora, claro. Esa. No pasaron 30 segundos. ¡Pum! Se apagó. Y él me escribió. Listo, padre, apagado. Es un gesto de decir, hay respeto mutuo, ¿sabes? Yo no te estoy agrediendo, no le estoy pidiendo, por favor, que también, ¿sabes? Hay quien se pone, ¿no? Sí, entran en discusión. Exacto. No. Era un gesto de decir, apóyame en que este diálogo salga fino, bájale poquito, porque ni siquiera mi solicitud es apágalo, sino bájale un pelo. Pero no,
voluntariamente lo apagó y ya después en la tarde volvieron a probarlo, Es pues. un tema de respeto, ¿no? También. Entonces, el individuo es el que transforma lo que vive cuando decide elevar su condición de vida y desde su budeidad irradiar. Ese es el principio de la revolución humana, ese es el principio de la unidad del individuo y su entorno. Ok. El individuo influencia su entorno. Aquí aprovecho y suena como, tal vez como experiencia, porque, bueno, algunas cosas que sí he visto desde mi práctica, que no necesariamente tienen que ver con como con un beneficio, vamos a decir, material, y que también se han dado cosas que lo he contado en las experiencias y que siguen sucediendo. Pero yo le doy mucho valor a los vínculos, porque yo llego al budismo por problemas con relaciones primarias, personales y tantas cosas que bueno, que me bajaron muchísimo la energía vital. Pero hoy en día, en función de la práctica, por ejemplo, el ejemplo más inmediato es la zona donde vivo, aquí en Caracas, que cuando yo llegué ahí, visualmente el espacio era Caótico. Bizarro. O sea, era como, ¿cómo resuelvo yo esto? Okay, sí. Porque no era... Sé porque tengo fotos. Exactamente. No era una pintura. Era un proceso arduo de muchas cosas que me tomó como 4 o 5 meses poder decir, bueno, ya esto cambió. Okay. Cambió como estructural, pero quedan detalles que han sido cuesta arriba. Pero adicional a eso, el edificio estaba en una cuadra que increíblemente vivía rodeada de basura. Y yo entiendo que es un comportamiento de la sociedad por distintas situaciones que no vamos a señalar, pero que se vive en el país. Hoy en día, el comportamiento de la gente que hace vida en las calles sigue siendo el mismo. Sin embargo, yo veo el aseo urbano pasar con todas sus calamidades, porque esta gente trabaja con las uñas. Total. 2 veces al día. Y a veces a las 11 de la noche. Y no es que yo hice algo distinto a orar por la felicidad de la zona donde yo vivo. Perfecto. Y eso igual con mi casa. Excelente. O sea, tengo dificultades, pero vamos a ver cómo resolvemos. Y a lo mejor me tardo un poquito más, pero resuelvo aquí. Llega algo, tocan la puerta y te dan una noticia. Entonces, eso es parte también del efecto de la práctica. Y lo otro, como lo decía, le presto mucha atención a los vínculos. Y ver gente que quiero muchísimo, que son muy cercanas a mí, pero que tienen otra cultura, tienen otra visión de ver el mundo, incluso otra formación tanto académica como cultural dentro de nuestro propio país, pero que se han interesado por algunas cositas de budismo y que su trato hacia mí es distinto en función a hace 2 años. Excelente. Entonces, eso sí lo digo honestamente, creo que son los beneficios o las muestras claras de la práctica. Y luego había otro tema que te comentaba también, que por lo cual llego yo aquí hoy a este capítulo, que tiene que ver con el término de revolución humana. Y yo te planteaba que es un término que suena muy como de sociología, ¿no? La revolución del ser humano, cómo impacta, cómo mejora, cómo puede crecer o avanzar. Pero solo quien comienza a practicar puede decir que no es un término nada más. Hay algo que yo no he podido descubrir y estoy seguro que en algún momento voy a tener una respuesta. Pero es como que se hizo un quiebre en tu propio universo, porque tú dices, bueno, pero es que esto me duele, pero no es como antes. O esto me motiva ahora más que lo que me motivaba antes. Y mi primer año de práctica, a mí me daba como temor de repente decirle a alguien, haz esto. Y no porque yo estaba ocultando mi fe o mi filosofía, sino que era como yo voy a respetar al otro, decirle que haga lo que yo estoy haciendo cuando culturalmente, no sé, es católico, es testigo de Jehová o protestante. Pero si estoy viendo que la otra persona me dice que se siente mal, que está sufriendo, y además está en un estado de no sé, de infierno, digo, tengo que actuar. Y a medida que comencé a determinarme a decirle, mira, ¿qué tal si haces esto? ¿Qué tal si lees esto? Comencé a vibrar incluso distinto, que yo te lo comenté. Dijo, creo que el término de revolución humana
para explicarlo fuera de los libros o de una cita, hay que explicarlo tal cual como lo estoy diciendo. Es esa cosa que sientes internamente que dices, aquí hay algo distinto. Bien, perfecto, buenísimo, excelente. Fíjate, revolución humana. ¿Por qué se usa ese término? Ajá. Y mencionaste que pareciera un término sociológico. Y eventualmente lo es. Porque en la Soka Gakkai surge por Yosei Toda. Pero no se le ocurrió a Yosei Toda, o por lo menos no fue quien lo pronunció por primera vez, sino él se lo escucha a un profesor de la universidad, una universidad, no recuerdo si era la Universidad de Tokio, pero una universidad importante en Japón. Y también lo hemos conversado en otras oportunidades. ¿Por qué sucede? ¿Por qué surge este término? Y es que este rector o profesor importante recibe a los nuevos estudiantes de ese año educativo, ese año académico. Y le está dando su charla de inducción, pues, de recibimiento. Y estamos hablando del Japón de la posguerra, primeros años después del 45. Y en estos primeros años de la posguerra, las revoluciones en el mundo tenían mucha presencia. Es decir, aunque la Unión Soviética fue aliado contra Alemania, pues ya comenzaba a ser ¿cómo se llama? El lado de la izquierda, claro, ¿no? En el mundo, contra el lado de las derechas en el mundo. Japón pasa a ser una base perenne de los Estados Unidos. Así que recibe, y desde una perspectiva, dicho por el señor Toda, ¿sí? La presencia de los Estados Unidos fue una presencia, desde la perspectiva del budismo, una función protectora, más allá desde el punto de vista bélico, ¿sí? Para el budismo, una función protectora es aquello que funciona para desarrollar tu vida, para cuidar tu vida. Y en el Japón, antes del final de la guerra, lo que existía era un impedimento para que tú fueras libre de decidir en qué tener fe. Es decir, la fe religiosa era por ley ordenada por el emperador. Cuando llegan los Estados Unidos que eliminan eso, pasa a ser, desde la perspectiva de Yosei Toda, una función protectora, porque permiten la libertad de culto, ¿sí? Al tener el Japón este basamento social, ¿no? Es decir, aquí la gente practica lo que quiere, ¿no? Aquí, si usted quiere tener fe en una cosa, puede tener fe en eso. Ya no es un mandato imperial, como lo era, ¿ok? Pues resulta que en otras latitudes existía la presencia de un comunismo que no cree en religiones, ¿no? Entonces, en la Unión Soviética o en la China naciente de esa época de posguerra, la República, pues el comunismo era muy fuerte, era muy presente, ¿no? Y obviamente también en todo ese lado de Asia también habían revoluciones avanzando. Y este rector le dice a esos estudiantes, ¿no? Esos procesos revolucionarios tienen sus objetivos, tienen su forma de ver el funcionamiento de una sociedad. Pero si no existe una revolución humana, claro, y él es el que saca a flote el término, no habrá un cambio profundo en la sociedad. Entonces, lo que requerimos es seres humanos que hagan su revolución humana. ¿Por qué? Porque era su forma de decir de este profesor, ¿sí? Está bien intentar cambiar el sistema para corregir cosas, claro, para corregir el funcionamiento de una sociedad, una comunidad. Pero si esos sistemas no surgen del cambio de los individuos, ese sistema es mentira, ¿sí? El sistema no se sostiene. No es posible mantener la premisa de lo más sagrado para el universo, que sería la vida, ¿sí? Si solo pensamos en el sistema, ¿no? Entonces, hay que caer en cuenta en que solo es el individuo el que puede promover los cambios que requieren una sociedad desde su raíz. Este profesor establece este término. Yosei Toda escucha este término. Y de inmediato lo vincula a lo que sucede cuando tú haces Daimoku. No descarta, y fíjate que esto es interesante, que ¿por qué no usó otra cosa? O sea, una palabra diferente a revolución. Podría decir proceso humano,
Claro, ¿no? claro. Transformación humana, transformación interior profunda, ¿no? No, él dejó el término revolución. Revolución humana. En japonés, de hecho, ningen kakumei. Kakumei sería revolución ningen humano. Ok. ¿Sí? ¿Por qué deja ese concepto? Y él de una u otra forma intenta expresar que una revolución implica remover desde las bases, alborotar, ¿sí? Literalmente reconstruir. Una Sacudir. revolución, sacudir, implica ese concepto. Okay. Y él dice, cuando tú comienzas a hacer daimoku, lo que comienza a suceder en el interior de tu vida es ese sacudón. Por eso es una revolución humana. ¿Sí? Entonces, este sacudón, producto, y ya sé que estás sacando tu cuenta, coño, claro. Ahí viene tengo 2 años en este pedo. Tengo 2 años llevando, pero ¿y ahora qué más tengo? ¿Por dónde más voy a seguir llevando? Ese sacudón es un proceso que nunca se detiene mientras estás haciendo daimoku. Que esto es importante. ¿Sí? El proceso de comenzar a pronunciar Nam-myoho Renge-kyo, ¿sí? Es una causa que te conecta directo con esta ley mística. ¿Sí? Esta ley que rige el movimiento de causalidad en el mundo, en el universo, que rige la creación de causas y efectos para que tú acumules karma, positivo y negativo, ¿no? Okay. Entonces, esta ley, Nichiren la nombra Nam-myoho Renge-kyo. Y cuando tú dices que devocionas tu vida a esta ley, que es lo que estás haciendo cuando dices Nam-myoho Renge-kyo, estableces una, mira, quizás para lo que le gustan las películas es establecer un hoyo de gusano en el universo, okay, ¿no? Entras ahí y vas directo a otra galaxia en donde está la budeidad, ¿sí? Pero resulta que no te estás trasladando a ningún lado. Sigues estando donde estás, pero estás conectando directamente. Bueno, aquí lo tenemos, pues agarras un enchufe y te conectas a la electricidad. Cuando haces Nam-myoho Renge-kyo, te conectaste a la red eléctrica de la budeidad, ¿sí? Y en ese instante comienzas a recibir esta energía, el batiaje o los voltios de la energía eléctrica, comienzas a recibirlo y comienza un proceso de limpieza, transformación, remoción, literalmente sacar a flote las cosas que tu karma tenía ahí guardadas. Okay. Si no hace daimoku, si no hace Nam-myoho Renge-kyo, eso se queda ahí. No pasa nada más que ser un espectador de lo que tu karma determinó por las causas que vienes arrastrando. ¿Sí? Claro. Entonces eso va a pasar inevitablemente. Pero literalmente eres como una película que ya tiene un guión y pusiste play y ese guión se está haciendo, se está llevando a cabo. Porque ya tú esas causas ya las hiciste. Okay. Pero cuando comienzas a hacer Nam-myoho Renge-kyo, ese guión se borró. O no se borró, se va alterando. Antes iba por aquí, pero volviste para acá. Y ese guión es como que todos los días estás escribiendo una hoja nueva de ese guión. Y eso, imagínate que en una película, solo los que sepan de esto van a imaginarlo mejor que yo. Pero imagínate que estás en una película, cuando se hace una película, ese guión está con unos cuantos meses de anticipación, por no decir años. Exactamente. ¿Sí? Para que cuando lleguen a la etapa de producción, ya tú vas cambiando, o sea, vas ejecutando lo que el guión dice, ¿no? Pero imagínate que en una producción de una película tú estés cambiando el guión todos los días. No. Eso es lo que sucede, en teoría podría ser un caos, ¿sí? Porque la gente que hace iluminación, la gente que hace la escenografía, la gente que hace la fotografía, los camarógrafos, los sonidistas, el director y los propios actores, bueno, como que esto me que estás cambiando todos los días, ¿no? Pero resulta que eso es lo que estás haciendo. Y todos los días estás generando un capítulo nuevo de tu película. Pero para que todo eso suceda, hay un ambiente que pareciera caótico, ¿no? Okay. Y hace también algunas entregas de budismo con todo, yo hablaba con Nahu y le decía, la teoría del caos, ¿sí? Cuando uno escucha la palabra caos, uno de inmediato lo relaciona con desorden. Caos igual desorden. Sí. Y realmente no es así. En la perspectiva científica, el caos es sencillamente un orden distinto. Okay. Cuando tú haces revolución humana, generas un caos en la forma en que está sucediendo tu existencia. Pero es porque ya hay un orden distinto. Ya tus causas son distintas.
no son como las venías acostumbrando a hacer, ¿no? Ok. Entonces, tú hace 2 años comenzaste a entonar Nam Myoho Renge Kyo. No has dejado de hacerlo un solo día. Hace 2 años, ¿qué edad tenías? 43. Hace 2 años, durante 43 años, hacías las cosas de una forma. Tienes 2 años, porque no has dejado de hacer Daimoku un solo día, que durante 2 años, tu visión de cómo se hacen las cosas ha ido cambiando. Total. Eso genera un caos dentro de lo que significa la forma en que venías acumulando karma. Ahora estás acumulando karma de una forma diferente. Y hay un clic, y volvemos al tema del inicio de cómo afronto los problemas que van surgiendo, porque los problemas surgen, ¿no? No es que ahora no tengo. Inevitable. O sea, todos tenemos unos más complejos que otros, pero por ejemplo, en mi caso siguen siendo temas con vínculos. Okay. Familiares, de proyectos, de corazón. Siempre hay algo ahí que hay que decir, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ya pensaba que exacto. Sí. Ya yo era titular. O sea, no, ya a mí no me sacan del 11 titular. No, me resulta que para la banca. Eso, sí. Entonces, pero darte cuenta de que, bueno, no, me tocó la banca. Es como me ganó la titularidad otra vez. Bien. O voy a cambiar de equipo, porque puede ser que, bueno, no me toca más este equipo. Uno no sabe. Pero no es el sufrimiento de lo que estás viviendo, sino es como ocuparte de, bueno, yo me voy a mantener haciendo esto y encontraré soluciones. A lo mejor no la tengo en este momento, no sé cuánto tiempo va a llegar, pero de que la tengo. Y es otra claridad en el asunto. Y en medio me está sucediendo que con mi caos sigo apoyando a gente que me está pidiendo información con términos o situaciones similares que ya yo las atravesé y digo, bueno, o sea, yo no me puedo negar a guiarlos o a decirle, hice esto. Perfecto. Tú no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero te lo estoy diciendo desde mi experiencia. Buenísimo. Y si tú ves que hay algo distinto en mí, que yo de repente no voy a vociferar o que yo no me doy cuenta, o te llama la atención lo que yo estoy haciendo, algo te está conectando con mi vida y con mi filosofía. Entonces, al menos, escúchame. Tal cual. Eso es lo que... Y de hecho, cuando conversamos hace días que me comentabas que estás conversando con la gente sobre esto que tú haces, tu fe, ¿sí? Te confirmaba. El hecho de que de tu vida, César, ¿sí? Salga el deseo de querer decirle a otra persona, yo estoy haciendo esto. Creo que sería favorable para ti probarlo. Y te lo estoy diciendo, de repente no lo dices con estas palabras específicas, claro, César, pero esto representa un grado de estima, un grado de cariño con esa gente. Es decir, un grado mínimo de que te importa su vida. Y por eso se lo estás compartiendo. Si no te importara, no le dirías un coño. Claro. ¿Entiendes? O le dirías otra cosa. Bueno, búscate una pastilla o ve a terapia, ¿sabes? Busca unos realitos, claro, y te pagas. No. Pero resulta que no. Que hay un grado mínimo otra vez. Y otra vez, yo estoy asumiendo que es mínimo, pero de repente puede ser muy alto, ¿entiendes? Sí. Tu nivel de estima, de cariño, de aprecio a esta persona es tal que tú dices, de verdad me nace del corazón decirle prueba esto porque me ha hecho bien a mí. Tengo 2 años viviendo esta vaina. Y ¿no? viviéndolo al día a día. Exacto. Porque no es que uno va a una reunión y no vuelve en 8 meses, ¿no? Sino, si no estoy en la ciudad, Luis se inventa reuniones virtuales, llamadas, sí, el podcast. Entonces, trato de participar y no puedo, bueno, consumo el material que tú compartes en el podcast, en tus redes, leo, investigo y aprovecho para hacer el lobby de lo que también vine a hablar el día de hoy. Y entonces, siento que, bueno, que haber llegado al budismo, y lo quería decir porque he estado otras veces, pero la misma pena no sé, estoy feliz de ser un practicante de budismo Nichiren. Qué bien. Y tengo problemas y tengo situaciones y digo, ya yo pasé por aquí, esta vaina se resuelve. Bien. Y si no se resuelve, bueno, es lo que me toca. ¿Sabes? Como, y me parece como absurdo cuando uno lo dice de esa manera, sí, de repente se volvió loco, está resignado. No es resignado, es que no quiero más resistencia. Okay. Y la práctica te enseña un poco a... Muy bien. Obviamente todo se va a cambiar. Lo que pasa es que uno, fíjate, y esto es una vaina que
para mí es importante que, primero, he disfrutado de esta frase, como tú no tienes ni idea, y esto va para los reels, esto va para las redes, ¿sí? Pero tiene que ver con esto. El Daishonin Nichiren, ¿sí? Nichiren nos aseguró, el karma inmutable se cambia. Los 3 presidentes nos dieron muestra de que con una fe profunda, sincera y continua, cualquier circunstancia es transformable, ¿ok? No nos queda otra cosa que dar un poquito de credibilidad a estos personajes, tanto el Daishonin como los 3 presidentes, y tener esta perspectiva. O sea, siento y aplaudo, ¿sí? Tu visión de que yo ya pasé por aquí y yo esto lo resuelvo. Y si no lo resuelvo, bueno, mano, o sea, convivo, ¿no? O sea, es otra forma de decirlo, Claro, ¿no? claro. Conviviré con esto, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con que el karma se transforma de distintas perspectivas, ¿sí? Una es, yo disminuyo ese efecto del karma. Y va a ser súper contundente, pero con mi Daimoku fue más leve, ¿no? Mira, a mí me iban a tratar muy mal, pero por mi Daimoku y no me trataron tan mal, ¿ok? Esa es una. La otra perspectiva es una transformación profunda de que eso que me causaba sufrimiento ya no me causa sufrimiento. ¿Mm? Y no significa que sigo padeciendo, ¿cómo se llama? Vejaciones o humillaciones, Claro. ¿no? En lo absoluto, sino que ya eso no me afecta de la misma forma, por lo tanto mi conexión con ese vínculo extrae otra cosa. ¿Sí? Así que ya yo transformo ese karma negativo de esa perspectiva. Al final, la certeza que tenemos que tener por practicar Nam Myoho Renge Kyo y con la alegría que me hace alegre a mí porque lo hayas dicho, ¿sí? Es tener esa certeza de que yo lo voy a transformar eventualmente, no en el tiempo que quiero, porque yo quisiera que esto se arreglara mañana, ¿sí? Yo quisiera sentirme mejor mañana, pero resulta que nuestro tiempo es relativo a la profundidad de nuestro karma. Entonces habrá quienes tenemos un karma en un aspecto de nuestra existencia un poquito más complicado que en otro aspecto. Así que nos toca agarrar fuerza y decir, me mantengo. Y el solo hecho de mantenerte ya es una muestra de transformación del karma. Porque no te rendiste, no mandaste para el cipote a nadie, ¿sí? No terminaste diciendo, mira, ¿sabes qué? Te elimino y te borro. Me voy para otro lado, ¿no? No lo estás haciendo. No. Estás ahí. Eso es una muestra de que tu fortaleza es otra. Eso es transformar el karma. ¿Sí? Importante, tomen dato aquí. Muy bien, chévere. Y quería, antes de pasar al otro tema, ya Ujú. que Luis me dijo que llevara la batuta del Fino, podcast fino. el día de hoy. Este podcast va como para 2 horas. Hay algo que todo el mundo me dice. Cuando te sientes en el gojonzo, desechar lo transitorio y revelar lo verdadero. Descartar lo transitorio y Ajá. revelar lo verdadero. Encontrar qué es lo que debe transformar. Mm. Y digo, no sé si esto me lo dicen como un dogma, Mm. como una fórmula, porque yo me puedo sentar 5 horas Claro. y sí, tengo que transformar, pero eso no es tan inmediato una respuesta Mm. o una visión o una iluminación. Ni te va a aparecer dibujado en el cojón. Ni va a aparecer dibujada en el gojonzo. Entonces, ahí Mm. que tú me preguntabas, comenzando el espacio, ¿qué quería aprender? Mm. A veces en esas formas que son como muy metafóricas o filosóficas, Mm. se te puede presentar como que se cierra el juego. Mm. Porque tú no sabes, o sea, ¿qué me quieres decir con Eso. encontrar lo que debo transformar? Pero es que eso puede ser un universo muy grande. Sí, claro. Entonces, también tener la paciencia de que a través del Daimoku tu proceso reflexivo te lleve a Mm. ver la vida desde otra perspectiva o asumir una situación desde otra perspectiva. Pero esas cositas, Ujú. para los que estamos jojotos todavía en la práctica, a veces me generan a mí Claro. como una inquietud que pasa Claro. no a preocupación, pero sí como, Mm. ¿cómo logro eso Claro. que están diciendo? Mira, hace varios, bueno, tengo varios días, ¿sí? Que he estado viendo una entrega de un podcast que me llamó mucho la atención. Hay un podcaster español que se llama Jordi Wild, Ok, que estaba en su podcast de casi 2 horas con un filósofo, ¿sí? Y de manera pues muy coloquial han hablado sobre la historia de la filosofía. Y en la filosofía, a través del tiempo, desde Pitágoras hasta ahorita,
se le ha ido poniendo nombres a las cosas. ¿sí? Ok. En otros tipos de podcasts, por casualidad también españoles, o causalidad, la psicología moderna también ha ido poniéndole nombres a las cosas. Eso que tú estás viviendo se llama tal, ¿no? Eso que tú padeces se llama tal, ¿no? Entonces, basado en ese diagnóstico, hay una terapia respectiva. Ok. En la teoría budista se nombran las cosas, ¿sí? No estoy diciendo que sea igual, pero Ok. hay un sistema, ¿ok? Que existe para que lo que sucede en la vida se le llame de una u otra forma. Esto que tú acabas de nombrar de descartar lo transitorio y revelar lo verdadero es algo que cita Nichiren, porque aparece en escritos anteriores, ¿sí? En japonés se le llamaba Hoshaku Kenpon. Ok. En chino de otra forma, ¿sí? Y en los sutras aparece escrito de otra forma. Pero en japonés se llama Hoshaku Kenpon. Y significa esto, descartar lo transitorio y revelar lo verdadero. Que él dice, ¿sí? Esto es lo que yo he vivido. Ahorita que en Sado me intentaron desvivir Ok. y no me desviví. ¿sí? Yo descarté mi identidad transitoria, es decir, Nichiren, y revelé mi identidad verdadera. No lo dice de esta forma literal, pero soy el Buda para esta época. ¿Ok? Nuevamente, no lo dice así de específico, Claro. pero se está identificando como que el que tiene la misión de propagar el Sutra del Loto para esta época, que llamamos el tercer día de la ley o último día de la ley, y por eso descarta su identidad transitoria. En resumidas cuentas, cuando nosotros decimos descartar nuestra identidad transitoria, es descartar nuestra identidad de mortal común y manifestar nuestra budeidad. Ok. Es cuando tú estás frente al Gohonzon, en el instante que juntas tus manos y comienzas a hacer Daimoku, ya estás descartando tu identidad transitoria, porque en ese momento estás manifestando tu budeidad, ¿sí? Entonces, de manera explícita, ¿ok? Citando o parafraseando a propio Ikeda Sensei, ¿ok? Ok. Tú tienes fe en que cada Nam-myoho Renge-kyo está alimentando tu budeidad y en ese momento estás descartando tu identidad transitoria y revelando tu identidad verdadera. Cuando hablamos en lo cotidiano, ¿sí? En el día a día, ¿qué es manifestar la budeidad? Manifestar la budeidad es entender o comprender que tienes una misión en esta existencia y es comprobar la veracidad del Nam-myoho Renge-kyo en tu propia vida para que con esa transformación inspires a otro a que haga lo mismo, ¿no? Cuando asumimos esa misión, ese rol, que es el rol de los bodhisattvas de la tierra, estamos manifestando nuestra budeidad, ¿sí? Entonces, si yo estoy frente al Gohonzon y me convenzo de que estoy revelando mi identidad verdadera, porque en este instante soy un Buda, listo, estoy aplicando eso. Estoy aplicando el concepto de descartar lo transitorio, porque no estoy pensando como un mortal común. Ok. No me alcanza la plata, no llego a final de mes, y me llamó esta, y me llamó la otra, y tengo que subir, y el trabajo, y si no le gusta, ¿sabes? Exacto. Ese es el mortal común. El Buda es, todo eso lo voy a enfrentar, todo eso lo voy a superar, porque tengo la capacidad y el potencial inherente para cada una de esas facetas, enfrentarlas con mi budeidad, y voy a enfrentarlo, ¿sí? Y voy a salir victorioso. Eso Claro. es lo que me entiende el Buda, pues, ¿no? Ok. Por causalidad me toca enfrentar cada una de estas circunstancias. Pero porque voy a actuar como un Buda, como un Bodhisattva, yo voy a transformar todos esos aspectos negativos de mi existencia. Eso es lo que piensa un Buda, ¿ok? En lo cotidiano, piensas así. Listo. Que yo encuentre qué es lo que tengo que transformar. La pregunta, como te dije, de una respuesta Exacto. Que yo amplia. encuentre, mira, hace 1000 años, bueno, 1000 años. Esa es la forma en que le gusta que yo diga nada. Hace 1000 años. Conversaba con un chico que me decía, pues no, yo no sé qué tengo que transformar. La gente me dice que haga Daimoku para yo encontrar qué tengo que transformar, pero honestamente no sé cómo tengo que enfocar eso, ¿no? Claro. No sé qué va a pasar. Y en realidad, aunque no hay una respuesta exacta para todos o para todas las circunstancias, la esencia sigue siendo el solo hecho de yo sentarme a orar para transformar mi karma negativo. Ya estoy dando el paso para que de repente no voy a entenderlo en este instante, que es lo que me toca transformar, pero lo estoy transformando. Ok. Porque estoy haciendo la acción y la causa para transformarlo. De repente no desde aquí, pero sí desde aquí, ¿no? Yo me llevo,
sea, yo hago mi esfuerzo por llevarme bien con todos. Pero, mano, pero es que esta gente no ayuda, como dice el meme, ¿no? Total. No ayuda. Y yo no sé qué tengo que transformar si yo hago mi esfuerzo por llevarme bien con todos, ¿no? Tienes dos opciones. O definitivamente sientes de que sí, tú lo estás haciendo bien, así que los otros tienen que corregir su parte, pues, ¿no? O asumes, bueno, definitivamente no sé qué es lo que tengo que transformar, pero voy a seguir orando para transformar lo que me toque transformar. ¿Mm? Y en el proceso estás haciendo la causa. Ok. En una no estás haciendo la causa. En la otra postura comienzas a hacer la causa. No sé, no entiendo, ¿sí? Pero voy a seguir haciendo las causas para conectar, porque definitivamente no me estoy conectando en la frecuencia de la budeidad. Definitivamente, porque si lo estuviera haciendo, otra sería la respuesta, ¿no? Voy a preocuparme por seguir puliendo lo que me toque pulir para conectarme desde mi budeidad a la budeidad de los demás. Listo, ya estás haciendo la causa, ¿no? Entonces, nuevamente, el proceso consciente, conceptual, intelectual de reconocer qué es lo que tienes que profundizar, transformar, corregir, quizás no suceda de inmediato, pero lo que sí termina siendo la causa para transformarlo es la acción de decir, no sé, pero yo voy a seguir asumiendo de que hay algo en mi karma que todavía no se limpia. Voy a esforzarme por limpiar. ¿Ah? Ahí estamos. Estamos en esa causa. Y la idea es que ahí estemos todos. Exactamente. Y bueno, Luis, para no extenderme más, porque llevamos bastante tiempo, una de las dudas no, pero sí inquietudes, es que cuando la gente me pregunta, yo le digo, bueno, soy practicante de budismo Nichiren, y ya la palabra budismo te manda a la película. El tipo con una túnica, el coco pelado. Sí. Al estereotipo. Al estereotipo, sentado, meditando durante 18 días sin comer, o entonando algún mantra, o que estoy en el Tíbet, o soy budista zen, o le digo, ninguna de esas. Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Y en vista de, y dije, bueno, si el budismo nació en un momento y se diseminó y se crearon corrientes o movimientos, en algo debemos coincidir. Nichiren, el Zen, el tibetano, y bueno, ni hablar de las otras prácticas de budismo Nichiren, que bueno, que ya tú lo has tocado aquí en el podcast. Entonces quería que nos contaras cuál es el hilo que nos une. Sé que están las cuatro nobles verdades, ¿no? Pero ¿hay algo más que una de repente el tibetano con el budismo Nichiren? Fíjate. Va a ser muy atrevido si en este instante me atreví a decir esto es lo único o esto es todo. No, pero hay bases fundamentales que sí son el piso de cualquier cosa, de cualquier cosa de lo que hoy nosotros llamamos budismo. Budismo nace con Sakyamuni. Todos. Y permíteme hacer este inciso aquí. En el Japón nace el budismo Zen, pero se identifica como budismo, aunque no lo es. ¿Sí? Y voy a explicar por qué. Todo lo que es budismo surge de lo que enseñó el Buda Sakyamuni y toda su enseñanza está encerrada en los sutras. Así que los sutras que contienen los discursos y las palabras del Buda son la base de los budismos. Cualquiera. Resulta que el budismo Zen no toma ningún sutra como referencia, sino que surge en una época del Japón en donde los budismos tenían presencia. El budismo Zen llega con una disciplina, con una forma de vivir y se asocia con los budismos predominantes. Pero no es budismo porque no toma ningún sutra como referencia. Entonces, todo lo que tome un sutra que encierra las palabras de el Buda Sakyamuni como fundamento se le llama budismo. Los sutras no son solo de Sakyamuni, hay otros sutras. El Kama Sutra, eso es un sutra, ¿sí? Porque sutra es enseñanza. Sutra se traduce como enseñanza. Entonces, hay otras vertientes que usan el sutra, que es un libro donde contiene las enseñanzas, que se distribuyen, pues viajaron por el mundo. Pero lo que encierra las palabras de Sakyamuni es lo que se conoce como budismo. El budismo viaja, se extiende, y hay un momento en que llega a la China y los sabios que estudian estos sutras establecen
porque llegan en desorden y establecen su período en el que fueron dichos basado en la profundidad de su enseñanza. Okay. Entonces hay 5 períodos que establece esta gente, ¿ok? Y dice, estos sutras pertenecen al primer período. Son nombres muy complicados y no me acuerdo de todos, pero son el período tal. Este segundo período, estos sutras, el 4, 5, 6, 7, 8 son aquí. El tercer período se llama y el último período es en donde hay principalmente 3 sutras. Uno primario que no estoy seguro de su nombre, el sutra del loto y luego el sutra del nirvana. Que se llaman así. Esos 3 sutras pertenecen a esa última parte de lo que estos estudiosos dijeron, esto lo tiene que haber dicho el Buda en sus últimos años. Estos primeros no, porque esta enseñanza es muy básica. Esta enseñanza es como primigenia, por aquí empezó, ¿sí? Por ponerte un ejemplo. Porque lo otro es que esos sutras no tienen, esto lo dijo el 28 de abril de 2000 antes de que nazca Jesús, pues ni siquiera sabían que iba a existir Jesús, ¿no? Claro. No tienen fecha. Entonces los sutras sencillamente encierran una enseñanza. Y estos sabios chinos comenzaron a decir, esta es más básica, esta es más profunda, esta es más avanzada, esta definitivamente es el epítome. ¿Okay? Y por eso establecen al Sutra del Loto como la máxima expresión. Eso ya lo hicieron los sabios en la China. Cuando llega al Japón, llega con más o menos orden, pero igualito, Nichiren tuvo que darse el paseo por leer todo. Y él terminó reconociendo, pero estos sabios ya dijeron, claro, esto viene en profundidades y el Sutra del Loto definitivamente es la más profunda de las enseñanzas. Una de las formas que explica Nichiren, por las cuales en el budismo se practicaban otros budismos y no el Sutra del Loto, es porque estos otros sabios, de la China al Japón, ¿sí? que llevaban los sutras, estos otros sabios budistas japoneses decían, el Sutra del Loto es muy complicado. Esto es muy complicado, eso no lo va a entender la gente. Este sutra termina siendo como más directo. Si hacemos esto, más esto, más esto, llegamos a la budeidad. Vamos a practicar estos sutras, ¿no? Y entonces así se distribuían los sutras y su práctica. ¿Okay? De hecho, hay un video que estoy preparando que habla sobre los mantras y mudras. O mudras y mantras. Resulta que los previos al Sutra del Loto contienen mantras y mudras. Pero en el Sutra del Loto hay un capítulo que se llama Dharani, que es parecido, mas no igual a un mantra. Y Nichiren dice, Nam-myoho Renge-kyo, o en este caso Dharani, significa Nam-myoho Renge-kyo. Es decir, no lo identifica con un mantra, sino con un Dharani. Eso es otra cosa. Claro. El asunto es que los budismos comienzan a diferenciarse basado en el sutra que siguen. ¿Sí? Entonces, ¿que hay otros budismos que siguen el Sutra del Loto? Sí. ¿Sí? Pero lo siguen como una enseñanza intelectual, conceptual, teórica. Nichiren lo hace una enseñanza práctica con Nam-myoho Renge-kyo, diciendo, usted entona Nam-myoho Renge-kyo y usted está actuando, llevando a la acción la enseñanza del Sutra del Loto. Ahí se diferencia de lo que en el Japón se llamaba el budismo Tendai, que el Tendai es por Tiantai, que fue el sabio en la China, que fue el que de los máximos que dijo, de los máximos exponentes que dijo, el Sutra del Loto es lo que marca la pauta. Los otros son enseñanzas previas al Sutra del Loto, ¿sí? Entonces ya eso llega al Japón y Nichiren dice, esta escuela Tendai, por fortuna, trajo el Sutra del Loto al Japón, tenemos acceso a él, pero no lo practican de manera correcta. Dicen que es muy complicado, que hay que hacer prácticas parecidas a lo que hacen los otros sutras. Pero Nichiren dice, no, es con el Nam-myoho Renge-kyo. Y bueno, ya después que muere Nichiren, pasa esto de diferenciarse unas escuelas de otras, basado en que solo Nikko se mantuvo cerca de Nichiren. Otros no estaban tan cerca de él. Y cuando muere Nichiren, asumen como que, bueno, ahora yo, el Bodhisattva Nichiren, porque lo asumían así, voy a darle una vuelta a su enseñanza y voy a crear mi propia escuela. Pero por eso es que se diferencia. Entonces el budismo tibetano expone un budismo de la misma rama mahayana, pero hay otros sutras que terminan siendo prevalecientes en esa rama. De hecho, bueno, lo poco que investigué, bueno, los tibetanos tienen una meditación, unos cantos de unos mantras. El Zen hablaba algo de establecer como una acción en el suelo. O sea, hay como elementos, pero por supuesto no tengo el nivel de
profundidad fija, para decirle a la ahorita gente. también he estado disfrutando mucho de justamente los distintos exponentes dentro del catolicismo o el cristianismo, ¿sí? Y no es tan diferente a la historia del budismo. Lo que pasa es que en el caso del budismo como que todo este proceso pasó de forma más concentrada en los siglos, Claro. mientras que en el cristianismo y el catolicismo ha sido continuo durante 2000 años. Han habido diferenciaciones o distanciamientos Claro. entre las escuelas protestantes, las escuelas evangélicas, los testigos de Jehová, y así dentro de lo propio cristiano hay diferentes interpretaciones de una u otra fase de lo que se exponen en los libros bíblicos, ¿sí? Exacto. En el budismo no es diferente, ¿sí? Estas ramas van a mantener cosas básicas como la premisa del karma, ¿sí? La premisa de la ley de causa y efecto, la eternidad de la vida. Son cosas que son comunes a todo el budismo, ¿ok? Que todo ser humano tiene la budeidad. Eso es básico y principal de todo. Esa es columna vertebral de todo lo que es budismo, budismo universal, ¿ok? ¿Cómo manifiesto la budeidad? Ahí se van a diferenciar unas de otras, ¿sí? Te diría, la premisa básica del budismo es que no hay un Dios único y supremo. Y eventualmente eso se mantiene, pero dependiendo de algunas ramas budistas, hay dioses, deidades, que fueron apareciendo a través de los siglos como manifestaciones de el Buda tal, el Buda tal o la Buda tal, ¿sí? Representando la budeidad, pero pasaron a ser santificados y, ¿cómo se llama? Adorados por imágenes. ¿Okay? Y eso, desde el Buda Sakyamuni, eso no era parte integral de su enseñanza. Él descartaba toda figura, descartaba toda forma que sustituyera el propio ser humano. ¿Okay? Entonces, otra vez, son de las cosas que se fueron incluyendo a los budismos. Pero esto es para otro capítulo. Seguramente, porque es bastante profundo. No, pero bueno, agradecidísimo, ¿sí? Contigo con esta iniciativa de decir, vamos a conversar, quiero que conversemos. Me imagino que vendrán 3, 4, 5 capítulos más. Seguramente. ¿Okay? Pero súper sabroso que me des la posibilidad, pues, de estas conversas. No, para mí un placer porque además ha habido de conocimiento, sí, una forma de seguir aprendiendo, hablar también de lo que estoy viviendo. Bueno, agradecido con todos los que pasaron por esta entrega de Budismo con Todo, que como ya saben tiene que ver con todo, así que cuídense mucho y nos vemos pronto. Chau.